Número 31, Comisión Política, Palacio Legislativo, San Salvador, 26 de marzo del 2020. Dictamen número 31 de la Asamblea Legislativa. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente. La Comisión Política se refiere al expediente número 1850-3-2020-1, que contiene iniciativa de varios diputados. En el sentido se emita ley de suspensión temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19. Se pone en la iniciativa que el artículo 29, inciso primero de la Constitución, prescribe que, en caso de epidemia, entre otras situaciones, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6, inciso primero y séptimo, inciso primero y 24 de la Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. La suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República y se hará por medio de decreto del órgano legislativo o del órgano ejecutivo en su caso. Por otra parte, el artículo 30 de la Constitución establece que el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días transcurrido, el cual podrá prolongarse la suspensión por igual periodo o mediante nuevo decreto si continúan las circunstancias que la motivaron. Asimismo, el artículo 5 también de la Constitución establece que toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este, salvo las limitaciones que la ley establezca. Y por otra parte, también la Constitución en su artículo 65, inciso primero, establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Que de acuerdo al artículo 66 siempre de la Constitución, el Estado dará asistencia gratuita a los habitantes en general cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible, en cuyo caso toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento. Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 4, 12 y 21, y la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22 y 23, reconocen que, por una parte, los derechos a la libre circulación y a escoger libremente la residencia, y por otra, también el ejercicio del derecho de reunión pacífica pueden estar sujetos a restricciones previstas por la ley para proteger la salud pública. Que para controlar de manera eficiente el inminente impacto sanitario de la pandemia COVID-19 que afronta el país, es preciso decretar la ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19. Tal restricción podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República, lo que se hará por medio de decreto de esta Asamblea Legislativa, suspendiendo las garantías constitucionales estrictamente necesarias para tal propósito, con el fin de velar por la salud de toda la población ante el impacto de la epidemia COVID-19. La Comisión, luego de estudio y análisis correspondiente, estima que es necesario emitir disposiciones que regulen tal medida, por lo que es procedente que la Asamblea Legislativa apruebe ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19, de conformidad al proyecto de decreto que se acompaña. Así, el dictamen favorable que lo hace el conocimiento del honorable Pleno Legislativo para los efectos consiguientes. Dios, unión, libertad, y tiene la mayoría de firmas de la Comisión Política. Paso a leer el decreto, presidente. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, 1, que el artículo 29, inciso 1 de la Constitución prescribe que, en caso de epidemia, entre otras situaciones, podrán suspenderse las garantías establecidas en los incisos 5, 6, inciso primero y 7, inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República y se hará por medio de decreto del órgano legislativo o del órgano ejecutivo en su caso. 2. Que conforme al artículo 30 de la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días, transcurrido el cual podrá prolongarse la suspensión por igual periodo o mediante nuevo decreto si continúan las circunstancias que la motiven. 3. Que conforme al artículo 5 de la Constitución, toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República, salir de este, salvo las limitaciones que la ley establezca. 4. Que la Constitución en su artículo 65, inciso primero, establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. 5. Que de acuerdo al artículo 66 de la Constitución, el Estado dará asistencia gratuita a los habitantes en general
cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible, caso en que toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento. 6. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 4, 12 y 21, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22 y 23, reconocen que, por una parte, los derechos a la libre circulación y a escoger libremente la residencia, y por otra, también el ejercicio del derecho de reunión pacífica, pueden estar sujetos a restricciones previstas por la ley para proteger la salud pública. 7. Que mediante acuerdo ministerial número 301 de fecha 23 de enero del 2020, publicado en el Diario Oficial número 15, tomo 426 de esta misma fecha, el órgano ejecutivo en el ramo de salud decretó como medida preventiva para la salud pública, con base al contexto epidemiológico internacional y ante el avance del nuevo coronavirus 2019, emergencia sanitaria de todo el territorio nacional a partir de esa fecha por tiempo indefinido. 8. Que mediante el decreto número 1 de fecha 30 de enero del 2020, publicado en el Diario Oficial número 20, tomo 426 de esta misma fecha, el órgano ejecutivo en el ramo de salud pública decretó las directrices relacionadas con la atención de la emergencia sanitaria, nuevo coronavirus 2019 NCOV, con el objeto de proteger la salud de la población mediante la prevención oportuna o la disminución de un eventual impacto negativo en términos de morbilidad, mortalidad, alarma social e impacto económico frente a la emergencia sanitaria por dicha enfermedad. 9. Que a pesar de la emergencia sanitaria declarada y las directrices relacionadas con su atención, entre ellas las actividades de vigilancia para la detención temprana de casos sospechosos, al día de hoy los casos de COVID-19 se han propagado a nivel internacional con transmisión de persona a persona, lo que ha generado un alto impacto en los servicios de salud y estrés de las reservas de suministros médicos esenciales. 10. Que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud, ante la grave problemática de salud antes relacionada, declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia, de manera que la gravedad, contagio y diseminación del virus ha evolucionado en una situación de mayor impacto que la de una epidemia, concepto que utiliza el artículo 29 de la Constitución de la República. 11. Que para controlar de manera eficiente el inminente impacto sanitario de la pandemia COVID-19 que afrontaría el país, es preciso decretar que la Ley de Restricción Temporal de Derecho Constitucional de Circulación y Reunión que establece la Constitución de la República por el tiempo que ésta determina y en todo el territorio nacional suspendido las garantías constitucionales estrictamente necesarias para tal propósito, con el fin de velar por la salud de toda la población. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Carlos Armando Reyes Ramos, Guadalupe Antonio Vázquez Martínez, José Antonio Almendaris Rivas, Rodrigo Antonio Ávila Vilés, Mario Alberto Tenorio Guerrero y Margarita Escobar, decreta la siguiente Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19. Artículo 1. Apruébese la restricción temporal en el marco de la emergencia por la pandemia declarada sobre el virus conocido como COVID-19 por un término de 15 días contados a partir de la vigencia del presente decreto, los derechos consagrados en la Constitución y que se refiere a la libertad de tránsito, al derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito y derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio según las reglas que a continuación se estipulan. Artículo 2. La presente ley se regirá por los siguientes principios de conformidad al derecho internacional de derechos humanos. A. Notificación. La obligación del Gobierno de la República de informar inmediatamente a los secretarios generales de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y de la Organización de los Estados Americanos, OEA, sobre las circunstancias relacionadas con la restricción de los derechos protegidos en el derecho internacional de derechos humanos, la obligación de informar sobre las causas que han motivado el estado de excepción, sobre la institución de excepción que se pondrá en vigor, sobre el tipo de medidas que van a tomarse, los derechos, libertades y garantías que van a restringirse, las disposiciones convencionales que quedarán en suspenso y sobre el tiempo durante el cual van a aplicarse tales medidas, sobre su finalización previsible, así como
sobre cualquier otro aspecto importante relacionado con las medidas de sección. B. No discriminación. El ejercicio de las facultades extraordinarias que suspenden o derogan derechos humanos no deben incurrir en prácticas indiscriminatorias, sin tomar medidas discriminatorias como lo establece el derecho internacional convencional, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Debería ser C. C, proporcionalidad, pero dice E. Proporcionalidad. Las medidas excepcionales que se adoptan deben ser adecuadas a la situación de crisis extraordinaria producida por el COVID-19 y en ningún caso deben de desproporcionados o desmedidos. Se exige, por tanto, que exista una relación de proporcionalidad entre el peligro actual, real o eminente, y las medidas que debe adoptar para contrarrestar o superarlo. D. Provisionalidad o temporalidad. La restricción de derechos concretos será únicamente en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación. E. Amenaza excepcional. La amenaza o peligro debe ser grave, presente o eminente, real y objetivo. Su valoración no debe estar determinada por una apreciación subjetiva o discrecional de la autoridad administrativa, ni debe depender únicamente del temor que se tenga de una posible situación de peligro extraordinario. F. Necesidad. Principio de estricta necesidad que debe aplicarse de manera objetiva y debe estar determinado fundamentalmente por la incapacidad o imposibilidad de resolver la crisis o la emergencia por los medios legales normales que dispone el Estado. G. Legalidad. El Estado debe asegurar en todo momento y circunstancias el imperio de la ley. H. Buena fe. El principio que describe la proclamación de estas medidas debe ser de buena fe. Y responsabilidad de los funcionarios del Estado es fundamental en un Estado democrático de derecho para garantizar el adecuado ejercicio de los poderes extraordinarios de carácter excepcional. J. Reserva de ley. Las limitaciones y restricciones de derechos humanos deben estar determinadas específicamente por la ley. Artículo 3. El Gobierno de la República deberá elaborar un protocolo de aplicación integral de este derecho, el cual deberá ser observado por las autoridades competentes y evitar el abuso de poder, así como dar información clara a los habitantes con respecto a sus derechos y aquellos concretamente restringidos, el cual deberá ser difundido ampliamente. Artículo 4. En lo referente a la restricción de la libertad de tránsito, esta se aplicará en casos específicos y con referencia concreta a las zonas que se verán afectadas mediante resolución fundamentada, ordenada por el órgano ejecutivo en el ramo de salud o la publicación del decreto ejecutivo correspondiente. La restricción podrá referirse al ingreso de extranjeros al país, así como la circulación en zonas consideradas de riesgo según las reglas del inciso precedente. Artículo 5. Restringe el derecho de los habitantes de reunirse pacíficamente sin armas para cualquier objeto lícito en atención a la pandemia del COVID-19. Por consiguiente, las autoridades de salud podrán prohibir mediante resolución fundamentada las reuniones de los habitantes, ordenando retomar a su domicilio o residencia, salvo que se trate de reuniones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos, las que deberán ser autorizadas por dichas autoridades de acuerdo a los protocolos sanitarios establecidos. Tratándose de reuniones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos, los organizadores o responsables deberán dar aviso al titular del Ministerio de Salud o funcionario en que se delegue con al menos 10 días hábiles de anticipación a la celebración de aquellas, para su autorización y la determinación de las medidas sanitarias que deben adoptarse para evitar la propagación del COVID-19 entre los asistentes. De no proporcionarse el aviso indicado o no implementarse las medidas sanitarias pertinentes, las autoridades de salud ordenarán la cancelación de las reuniones previstas de acuerdo a los protocolos sanitarios establecidos. 6. Las restricciones previstas en los artículos precedentes podrán circunscribirse a un área específica del territorio nacional, se trate de una región, departamento o municipio, mediante decisión fundamentada que a tal efecto emite el titular del Ministerio de Salud cuando la adopción de un cordón sanitario especial sea requerido para la contención de la pandemia por COVID-19 de acuerdo a los protocolos sanitarios establecidos. Artículo 7. La presente restricción temporal no comprende en ningún caso restricción alguna a la libertad de ingresar al territorio de toda la persona salvadoreña, quien deberá cumplir con las medidas sanitarias que se dicten por las autoridades de salud pública
a la libertad de salir del territorio de toda persona, incluyendo a los funcionarios diplomáticos y funcionarios consulares acreditados en el país y sus familiares. Asimismo, no restringe la libertad de expresión, la libertad de difusión del pensamiento, el derecho de asociación, la inviolabilidad de la correspondencia, ni autoriza la interferencia o intervención de las telecomunicaciones, así como ningún otro derecho o libertad fundamental no contemplado en las presentes disposiciones, ni otras categorías establecidas en instrumentos internacionales de derechos humanos no relacionados con la atención y control de la pandemia COVID-19. Artículo 8. La Policía Nacional Civil brindará toda la colaboración necesaria a las autoridades de salud y migratorias para la ejecución de las medidas de su competencia en el marco de control de la pandemia COVID-19 a fin de evitar situaciones que pongan en peligro el bienestar de la población. Artículo 9. La Inspectoría General de la República y la Inspectoría General de la Fuerza Armada deberán habilitar mecanismos accesibles para la recepción de denuncias a efecto de la pronta y efectiva realización de medidas correctivas y disciplinarias de conformidad a la ley y sus respectivas normativas. Artículo 10. Se faculta a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos transitar libremente en el territorio salvadoreño para que ejerza su mandato constitucional de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas para asegurar el respeto a los derechos humanos y la correcta aplicación de este decreto. Artículo 11. Para la prórroga de las restricciones aquí aprobadas será necesario un informe de lo actuado y la correspondiente iniciativa de ley por parte del órgano ejecutivo con las justificaciones correspondientes. Artículo 12. El funcionario público, empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que exceda sus facultades, viole deliberadamente por acción, por omisión, por dolo o culpa la Constitución, la ley, reglamento y protocolo establecidos vigentes, será sancionado conforme lo establece la ley. Artículo 13. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial y sus efectos fenecerán el día 13 de abril del mismo año. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los 27 días del mes de marzo del año 2020. Leído el dictamen y el proyecto de decreto correspondiente, señor presidente.